Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Muy bien. A ver, Ignacio, cuando vos quieras, Estamos, ahí estamos. estamos con Juan Carlos. Creo que por allí, Buenas. bueno, así que la presentadora, ya si quiere, largamos. ¿Qué dice Paula? Claro, sí, largamos, largamos. ¿Estás en Bien. silencio, Paula? ¿Dónde está Paula? Ahí está, Tenés, perdón, acá estoy, acá Ah, estoy. dale. Buenas tardes, buenas tardes Muy a todos. buenas. Bueno, hola. estoy muy contenta de estar como moderadora de esta presentación, que realmente va a ser un placer. No voy a robarle mucho tiempo porque me parece que es una presentación de mucha riqueza. El título es Educando a través del cómic, ¿sí? Esta presentación va a estar a cargo del licenciado Ignacio Sandivaras, que es psicólogo, docente del Hospital Italiano de Buenos Aires, que desarrolla trabajo interdisciplinario con equipos de medicina y en residencias, con grupos de reflexión sobre las prácticas. Ignacio utilizó la medicina gráfica con materiales de comic book en equipos de especialidades y en residencias médicas, como por ejemplo epiléptico, una oportunidad entre mil, entre otros. ¿Es así, Ignacio? Muy Así, bien. así es, perfecto. Ignacio va a entrevistar al doctor Juan Carlos Claro, que es médico clínico de la Universidad Católica de Chile, director de profesionalismo en la Facultad de Medicina de la misma universidad, máster en medicina narrativa de la Universidad de Columbia. Juan Carlos desarrolló el concepto de medicina gráfica en conjunto con la Sociedad Española de Medicina Gráfica, llevando a cabo numerosas actividades de extensión. ¿Mm? Bueno, no les quiero quitar más tiempo porque tenemos 30 minutos y creo que hay que sacarle el mayor provecho.
Te aviso, ¿te parece, Ignacio? Te aviso 5 minutos antes del tiempo. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Bueno, Paula. bueno, muchas gracias. Nos dejo en buena compañía. Gracias, Gracias, sí, Paula. muchas gracias. Bueno, para mí me siento menos solo, porque en alguna época cuando estaba así, a mí obviamente me gustan mucho los cómics, el comic book, y me parece un lenguaje que obviamente, como ahí contó Paula, lo llevé a desarrollar en distintas actividades en el hospital, con residencias en la universidad. Y bueno, por supuesto que hay mucha gente que son amantes de esto, pero cuando me encontré con los textos de Juan Carlos y con el desarrollo de él, bueno, dije, no estamos tan solos y de hecho no hay que ser tampoco ningún gran entendido, sino que hay que conocer el lenguaje. Así que esta ventanita que vamos a tener hoy para conversar, Juan Carlos, es bueno, para que puedan conocer aquellos que están en este campo de la medicina narrativa, la potencia y la posibilidad de este lenguaje. ¿M? Este, entonces lo que vamos a hacer, si a vos te parece que es algo que hemos conversado, es que yo algunas cuestiones, te hago algunas preguntas para abrir la conversación y mirar allí este, cómo ha sido tu caminito con esto. ¿Te parece, Juan? Me parece, me parece. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cómo llegaste a, a sumergirte en el campo de la medicina gráfica narrativa? Em, a ver, yo igual que vos, a mí me encanta el comic book. Yo nací en España y cuando tenía como 8 años empecé a coleccionar cómics de Marvel, de Capitán América, de Los Vengadores. Y en el fondo seguí con eso, nos venimos a vivir a Chile, seguí con eso y me encantaba. Y en ese momento yo era muy consciente de que había novelas gráficas, pero yo en general estaba muy circunscrito al cómic tradicional. Y cuando fui a Columbia a hacer mi máster de medicina narrativa, en uno de las asignaturas nos pidieron leer Maus. Y yo había escuchado hablar de Maus, pero nunca la había leído. Y para mí fue increíble que en una asignatura obligatoria de un máster en una universidad tan prestigiosa, parte de las lecturas obligatorias fuera una novela gráfica. Y a partir de ahí conocí el concepto de medicina gráfica. Eh, y evidentemente me encantó en términos de que los cómics fueran vistos como algo no un pasatiempo de niños, sino como algo que podía ser usado en la academia. Y coincidiendo con el final de mi estadía ya, contacté con Mónica Lalanda, que yo había escuchado y visto algunas cosas suyas en redes sociales, para ver si podíamos hacer algo perfecto, de, de medicina gráfica en español. Y así nació el grupo de medicina gráfica eh, durante 2017, a principios de 2017, eh, con un grupo de clínicos españoles y yo, eh, que empezamos en el fondo bueno, nos reunimos para hablar, etcétera, y formamos el grupo de medicina gráfica, la página de medicina gráfica, empezamos a reseñar novelas gráficas de enfermedad, en el fondo como las que has mencionado, como las que mencionó la Paula, epiléptico, una posibilidad entre mil, arrugas, el cáncer de mamá. Ujú. Y con el paso del tiempo nos fuimos envalentonando y se lanzó el Congreso de Medicina Gráfica al alero, o sea, no al alero, a la sombra quizá, de los congresos de medicina gráfica estadounidenses, que yo pude conocer cuando estaba allá. Perdón. Ujú. Y hace un par de años, el máster de medicina gráfica. Y como último hito, nos convertimos en sociedad. Así como está la SAMEN, también creamos la Sociedad Española de Medicina Gráfica, SEMGRAF, que está a cargo de, en el fondo, organizar el máster para, creo que el año que viene, y el congreso para este año, que se va a llevar a cabo en Zaragoza. Y en paralelo, cuando llegué a Chile de vuelta, aparte de colaborar con el grupo de medicina gráfica, empecé a traer cómics o novelas gráficas
en el fondo en mis reuniones con los residentes, porque me di cuenta que la medicina narrativa, entendiendo lo importante y lo linda y poderosa que es, el leer textos a los residentes de medicina clínica les cuesta mucho. Les cuesta mucho porque, como decía Mariola en la plenaria de la doctora Sharon, em, igual que en Argentina, me imagino, cuando uno termina su educación en el colegio, entra a medicina. Y por tanto, quien quiere estudiar medicina se olvida de leer un libro, a no ser que sea fanático, a contar del segundo año de educación media o algo así, porque lo importante es medicina, medicina, medicina y nota, nota, nota. Entonces, cuando yo les pongo un texto, un poema de Neruda, por ejemplo, por muy increíble que sea Neruda, etcétera, no, les cuesta mucho leerlo, no lo entienden, están acostumbrados a un lenguaje mucho más técnico, científico y concreto. Y en cambio, lo gráfico les resulta mucho más, aunque no sean fans del comic book o de la novela gráfica, les resulta mucho más cercano, mucho más cómodo. Y por tanto, sí se puede como hacer más en ese sentido con ellos, usando lo gráfico que lo escrito. Sí. Así que ese fue mi camino. Bueno, un camino muy rico y de muchos desarrollos. Has sembrado muchas semillas que ya se están viendo sus brotes, ¿no? Eh, También te debe pasar como a mí cuando llevo estas propuestas yo lo que hago es, como los libros, estos son libros muy grandotes, fíjense lo que es este libro de Epilep, ¿no? Epiléptico. Sí. ¿No? Entonces, si llevamos esto, no nos quedamos solitos, pero yo a veces hago un trabajo de edición con video y demás como para Mm. poder pasar algo, ese lenguaje. Pero lo primero con lo que uno se encuentra pero somos grandes, no nos vas a hablar, ¿no? Como figuritas, cuentitos, ¿no? Este, Así que pasamos el primer temor y después pasan muchas cosas que yo quería preguntarte lo que fuiste ahí observando, qué iba pasando con tanto los alumnos y demás, encontrándose con este lenguaje, qué cosas ricas vos ahí viste que se desplegaron, ¿no? Bueno, primero, yo esto lo he hecho o sea, en los seminarios que tengo con residentes y también lo he usado con pacientes, pero muy poco. Yo veo adultos como médico clínico y los adultos como que si ya con la medicina narrativa un paciente puede mirar con cara de no sé por qué me está diciendo nada de esto, digamos, o por qué me recomienda leer esta otra cosa, ya con una novela gráfica, en el fondo puede ser también muy rompedor en el mal sentido. Y con los residentes yo creo que lo que me ha pasado es que observo que se relajan más, se abren más, Mm. como consecuencia de que se sienten más cómodos, pues se atreven más a opinar, se atreven más eh, sí, a mostrarse más vulnerables quizá. Esto que dices tú, Ignacio, es súper cierto, como no nos vas a hacer leer como figuritas y mucho menos dibujar. Pero yo me he sorprendido con que hay varios residentes que quizá para escribir no se sienten cómodos, pero para dibujar tienen como no voy a decir talento oculto, pero como Mm. un interés por dibujar. Y esto les proporciona también un espacio, porque ellos escriben todo el día. Es cierto que puede que escriban siglas, números y planes, pero escriben. Y Ujú. dibujar para ellos es una cosa que nadie les da espacio, digamos. Sí, sí. Y eso lo encuentro muy también positivo Ujú. y entretenido para ellos. Eh, y lo otro que me ha pasado es que, como decía al principio, yo empecé coleccionando cómics de superhéroes, de editoriales tradicionales, y logré, en el fondo, desarrollar una beta, digamos. De hecho, hablé de eso en uno de los trabajos finales de mi máster, digamos, de unas asignaturas del máster, de la representación de la muerte en los cómics. Claro. Y en el fondo distintos temas al respecto de la muerte. Eh, la muerte del Capitán América, que es lo que está mostrando Ignacio en ese momento, con las etapas de duelo de Kubler-Ross. Entonces uno puede hablar con los residentes acerca de ese tema. Luego hay algunas historias de Spider-Man que hablan
o que pueden tocar el tema de la adecuación del esfuerzo terapéutico, de la culpa del cuidador. Em, Ahora quizás no tanto, pero cuando se publicó en ese momento un cómic de Hulk, de la masa, en el fondo en los años 90 acerca del VIH y de cómo el estigma de si alguien tenía VIH se le catalogaba como homosexual y tenía toda una serie de estigmas. Entonces son historias que se salen de villano intenta conquistar el mundo, tiene un plan grandilocuente y el superhéroe en el último minuto salva el mundo. No, hay historias que son mucho más profundas que eso. Y eso yo encuentro que permite una manera mucho más cercana y atractiva hablar con alumnos y residentes de temas que son muy duros de hablar. Que nos Sí. cuesta, que no tienen formación, que es incómodo, que el currículum oculto. Absolutamente. Sí, y aparte la cuestión del heroísmo puesto en la medicina, ¿no? Los héroes o Mm, las cuestiones, o que los médicos no comen, no descansan, no duermen, bueno, toda esta cuestión mm, que complica mucho. Algo que yo también, no sé a vos cómo te ha resultado, pero yo cuando hace poco he pasado uno, que era una oportunidad entre mil, mm. destacaron el tema del detalle y del tiempo. Dice, pero claro, eso pasa lo que tiene el cómic es que detiene el tiempo, te Mm. da la posibilidad de ver el detalle, ¿no? Que a veces la película no lo llegás a ver, y el dibujo de las viñetas te pone esa carita, esos gestos, esa mano. ¿Qué te ha pasado a ti con esto? ¿Qué has Sí, observado? me pasan. A ver, tengo una reflexión y una respuesta. La Bien, reflexión es que efectivamente coincido con vos en que la ventaja del cómic es que son como frames y uno decide cuándo pasar al siguiente frame. Como que ese espacio entre viñetas dura tanto como lo que uno quiera que dure, digamos. claro, Puede ser eh, infinito porque me quedo pegado en la viñeta o puede ser muy corto porque quiero saber qué va a pasar después. Y eso yo encuentro que es una riqueza muy importante del cómic. Permite, como a gusto del consumidor, del lector, claro, detenerse y fijarse en el detalle de cada viñeta. Y respecto a lo que me ha pasado, en general, he tenido un problema ahí porque, por un lado, mis residentes no tienen mucha formación o, digamos, creo que están más seteados para fijarse, o los residentes en general, no mi grupo en concreto, mm, están más fijados en fijarse como en el mensaje en globo más que en el detalle. Como que siento que además tenemos eh, poco tiempo. Nosotros tenemos seminarios de una hora oficialmente, que en la práctica son menos, porque en el fondo no todo el mundo llega a la hora, y los becados en el fondo es el rato que tienen como para terminar las cosas de la sala, luego tienen que ir a almorzar, porque luego tienen que hacer ingresos. Entonces, no es sí, un tiempo tan largo que permita que los residentes se fijen tanto. Entonces, entre que quizás no hay mucha formación y que no hay mucho tiempo, no suma mucho para los detalles. Evidentemente hay algunas personas que no es que tengan formación, pero que tienen más interés, o sea, dibujan, han escrito, han dibujado, entonces ellos sí pueden como, o tienen una sensibilidad mayor, distinta, ellos sí se pueden fijar. Pero diría que en general es una minoría el porcentaje que se fija en el detalle como en la cara, en mira cómo está puesta esta figura, o mira cómo el silencio, la postura, las caras. sí, Ahora, sí, en el fondo, evidentemente cuando uno edita y presenta dirigidamente, mira, yo quiero que nos fijemos en esta viñeta, fijaos en el silencio o fijaos en las caras. ¿Qué me podéis decir de esto? Ahí sí, pero si uno pone una página entera y aparece esa viñeta, mm, quizás no todo el mundo va a ser capaz de expresar como, ah, mira, el espacio como es solo una viñeta, pero en el fondo el espacio se hace inmenso. Como ese tipo de... sí. Sí, muy, muy rico. Juan Carlos, ¿te parece que en este ratito que nos queda abramos algunas preguntas o algo que quieran contarnos o decirnos allí el público? Digo, Dale, dale, dale. todos somos muy fanáticos y podemos quedarnos una tarde larga hablando mucho. Así que ahí está Carmen. Carmen.
Hola, buenas tardes. Bueno, me moría de ganas de hablar desde el principio, pero bueno, les agradezco hasta ahora, espléndida la jornada. eh, con una alegría y un regocijo. Pero hablando de los dibujos, digo, el dibujo, qué importante que es en la comunicación, más Mm, nosotros en pediatría. Muchas veces hacemos, la forma de comunicarnos con los chicos es a través del dibujo. Y ellos mismos, en forma espontánea, mientras estamos en la consulta, hacen un dibujo que nos hablan de un montón de cosas de lo que están pasando. Lo mismo en adultos, cuando uno explica en palabras un diagnóstico, un procedimiento, si uno hace un dibujito o un esquema, llega mucho mejor y es mejor comprendido. O sea que es realmente de suma importancia el dibujo, es un arma de comunicación increíble. Absolutamente, absolutamente. absolutamente. Yo, Carmen, bueno, gracias por la intervención. Yo también tenía muchas ganas de hablar con vos, porque efectivamente vos eres una pionera de la narrativa médica en esta región tan apartada del mundo, digamos. Pero yo estoy súper de acuerdo en el tema del dibujo. Me pasa, es interesante eso, porque a mí, en el fondo, yo en la consulta con los pacientes también uso harto, no sé si el dibujo, pero los trazos, como explico, el Sí, hígado, la vía biliar, la insulina, lo que sea. sí, sí. Y los pacientes, evidentemente, lo entienden mucho más, Ujú, pero creo que si uno le pasara a un paciente un folletín dibujado, no sé si la respuesta sería la misma. Creo que ajá, hay pacientes que dirían como, pero esto es un tebeo, como que en el fondo, ¿por qué me está pasando esto? Como, esto como que no es serio, al menos en adultos. En niños yo ujú, creo que es distinto. sí, Em, y también, de hecho, lo que dices tú, en el fondo, de que una imagen vale más que mil palabras, hay una novela gráfica que se llama El cáncer de mamá, ujú, que es histórica porque también ganó un premio Eisner, digamos, que son como los Oscars del cómic, a la mejor novela gráfica editada en formato digital inicialmente, y que en el fondo trata de la historia de la mamá del autor, que es dibujante, y que en el fondo se le diagnostica un cáncer de pulmón con metástasis cerebrales. Y en el fondo se manifiesta inicialmente como un AVE, como un accidente cerebrovascular. Y la manera en la que lo re- representa es la silueta de la mamá, la mitad del cuerpo dibujada como con ropa, cara, facciones, y la otra mitad en blanco. Y la mamá exclama, no siento la mitad derecha de mi cuerpo. Y yo encuentro que es una manera increíble de expresar que no siente la mitad derecha de su cuerpo, que está en blanco. Entonces, eso encuentro que es algo súper potente y que ayuda mucho al entendimiento de los otros. Pero siento que hay como una especie de barrera al tema gráfico cultural. Como ujú, hay una autora gringa, que su nombre como artístico, entre comillas, es Comic Nurse, que es ujú, M.K. Swervik, que ella en Claro, el fondo dice, claro, en el fondo en el colegio, cuando estamos todos en primero de primaria, en primero básico, con 6 años, todo el mundo dibuja. sí, Y es genial, todo el mundo dibuja y está súper bien. Es raro que alguien no dibuje, digamos, como que nos preocupamos. Pero cuando uno va creciendo, el que sigue dibujando es visto como extraño, como raro, como no sé si el rarito de la clase, pero como que cuando uno crece se va haciendo mucho más bien visto el que escribe bien sí. y no el que dibuja. El que dibuja es una rareza. Ujú. Y eso yo creo que hay una cosa cultural con el ujú, dibujo. Sí, ujú, totalmente. Pero mira, por ejemplo, te quería compartir algo. Esta es una autora, esta es No, una, pero Coti es lo más grande del mundo. Coty Coti es lo máximo. es una pediatra, digo, para el que no No, sí, saben, sí, sí. eh, que en un momento, ya también un poco saturada la profesión, se puso a hacer, este es un libro que sacó el hospital nuestro sobre ella con viñetas, y Coti básicamente reflexiona sobre algo que no se hace mucho, que es sobre la persona de quien, en este caso los pediatras, ¿no? Lo que les pasa, lo que le cansa, lo Mm, que se apasiona, las relaciones, y se mete en un tema totalmente novedoso y lo hace a través del relato gráfico, ¿no? Que bueno, vos ya ahí la ubicás, es decir, y la llegada que ha tenido a residentes, a pediatras, alguien que dice, che, esto nos pasa y lo pone en las viñetas, ¿no? Esta es una,
es realmente un aporte muy rico. Así que bueno, quería también compartirte aquí lo que tenemos aquí en Argentina de esto Sí, también, no, ¿no? Coti es lo más grande. Este, Igual en la Universidad de Valparaíso, no sé si está Pamela o no conectada, pero en el laboratorio de medicina narrativa de Valparaíso también hay, en el fondo está Juan Pablo Gigú, que es como el cabecilla de medicina gráfica allá y que en el fondo está, bueno, hizo el máster de medicina gráfica con nosotros y está como creando, digamos, cosas en medicina gráfica. Yo creo que no todavía con la trascendencia que tiene Coti, digamos, no, pero bueno, en el fondo se están haciendo cosas y yo encuentro que eso es súper positivo. mm, Y es interesante porque en la Universidad de Pensilvania, que yo diría que es una de las más grandes bastiones del desarrollo de las humanidades en educación médica, hay un autor que es Michael Green, que tiene un curso de medicina gráfica para los alumnos de último año, que es electivo. qué lindo, Y el producto de ese curso es evidentemente hacer un cómic. qué lindo. Y se han publicado algunos cómics en la revista El Llama, en el fondo el Journal de la American Medical Association, y en el fondo algunos de esos son cómics de representaciones de los alumnos frente a los residentes y cómo el tema del maltrato, de la cultura como tan jerárquica, del bullying, como que está muy presente y lo gráfico se presta mucho para esa representación. Y yo eso también lo encuentro Qué bueno, muy notable porque permite dar voz a gente que quizá de otra manera no puede encontrar su voz. claro. Creo que ahí hay un español ahí de Salamanca, hay alguien que está Sí, está queriendo. Teresa Blanca la Autónoma y está Juan de Salamanca. A ver, nos queda un ratito nomás, nos quedan Bueno, algunos. pues, bueno, muchas gracias a los dos por estar compartiendo algo, pues bueno, que a mí me resulta tan interesante y con tantísimas posibilidades. Lo que quería compartir es tal vez el problema con el que yo me encuentro habitualmente, y es que hay una falta de alfabetización en imagen, con lo cual tenemos que empezar prácticamente de cero. Eh, mi- Mientras que se trabaja mucho el texto escrito, eh, todos son de algún modo lectores, pero sin embargo con la imagen, ya sea en este caso la de la novela gráfica o la imagen en movimiento, no tienen herramientas para poder interpretarlas adecuadamente. Claro, yo me dedico a la historia de la medicina. Una película histórica habitualmente las ven con una credulidad. eh, pues bueno, que a mí me deja sorprendido, ¿no? Eh, mm, con la novela gráfica pasa un poco lo mismo. Eso que comentaba Juan Carlos de que no se detienen en el detalle, es cierto, a menos que se extraiga y se pueda ir motivando para que vayan viendo los diferentes elementos que están ahí y que les puede sugerir. Yo, por ejemplo, para el tema del VIH, les ofrezco tres novelas gráficas para que las lean y hagan una lectura transversal de las mismas, ¿no? Con lo cual pueden entender un poco la historia del VIH. La transversalidad les cuesta comunicar unas con otras, ¿no? Entonces, no sé si es vuestra experiencia, pero cuando iniciamos este trabajo de medicina gráfica, hay que partir a lo mejor de unas bases tan simples como explicar cómo, cómo se articula una novela gráfica y cuáles son los elementos. Ujú. Sí, sí. Súper, súper buena, perdón, Ignacio, te ibas a, sorry, perdón. No, 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 estoy de acuerdo. No, yo igual me sorprendo de las cosas que los residentes, en este caso, pues llegan a observar y a decir que yo no había observado, yo no había mirado, ¿no? Mm, También esto de aprender porque también son generaciones que en algún lugar, como decís bien, Juan, faltan muchas cosas, pero hay otras muchas que nos pueden enseñar, así que eso es lo que quería someter. Juan, tú estabas.
contando algo. Sí, o sea, bueno, agradecerle a Juan su pregunta o su reflexión. Yo creo que, en el fondo, estoy de acuerdo parcialmente porque al final yo creo que depende de lo que uno busque. Porque si efectivamente nosotros lo que queremos es que, en el fondo, no sé, los alumnos acaben produciendo algo como, por ejemplo, un cómic, sí, yo creo que uno tendría que darles ciertas bases y podría sacar capítulos del libro de Scott McCloud, de Entendiendo el cómic y todo, pero, pero si lo que queremos es reflexionar acerca de la muerte, por ejemplo, quizá uno puede hacer un trabajo mayor, como un poco hace Ignacio o como hago yo, de editar determinadas cosas, es decir, como hoy vamos a hablar de, no sé, el duelo de Kubler-Ross. Y más allá de que alguien se fije en las viñetas, o en el espacio, o en la postura, o en la cámara, o en el diálogo, o en el no diálogo, como que al final quizá lo importante es que hablen de la muerte y que reflexionen de la muerte desde una perspectiva a la que no se han expuesto antes. Y si no saben hablar de las goteras entre las viñetas y, no sé, los personajes, el narrador omnisciente o no. Ahora, si lo que queremos es, en el fondo, un curso de medicina gráfica o que dibujen y tomarlo como en serio y formalmente, etcétera, entonces ahí sí, de todas maneras uno tendría que insistir, hacer mucho hincapié en la parte más formal o teórica. Pero creo que depende mucho del objetivo de uno. Claro. Estamos ya casi en tiempo, no sé si quieren decir algo más, la verdad que se pasó rapidísimo. Y bueno, podríamos estar toda la tarde acá hablando, porque la verdad que Sí. sacamos los libros ni hablar. Pero bueno, creo que esto fue como una viñeta, pensar esta presentación como una pequeña viñeta para, bueno, para que conozcan a Juan Carlos y todo lo que está desarrollando, también que se animen, no hay que ser así un experto y demás, hay que animarse a lo lenguaje. Así que ahí llegó Hollywood, este, Impresionante el sonido. no, tremendo, ya te hicimos una película, Juan, con esto. Bueno, un placer, Juan, poder charlar este Sí, ratito no, muchas gracias, contigo. en verdad, un placer. Y bueno, seguiremos adelante con Por esto de, supuesto que sí. con este tipo de lenguaje. Un Feliz de abrazo. participar. Un abrazo a todos. Gracias. No, la verdad que Ahora. buenísima la exposición, como dicen ambos, podemos estar toda la tarde. Yo quiero, ya para que terminemos, quiero hacer un pequeño comentario nada más. Yo tuve la oportunidad de trabajar con alumnos de primer año y de tercer año de medicina eh, en la clase de medicina narrativa, inspirada en algunos textos que había leído de Juan Carlos con la medicina gráfica y realmente al que no lo ha probado, al que hace docencia, se lo súper recomiendo porque realmente es algo que da para mucho, los chicos se inspiran un montón, se les ocurren un montón de temas que no se me hubiesen ocurrido a mí y no hace falta saber dibujar realmente ahí utilizando algunos otros recursos como lo de Mónica Lalanda o lo de Coti, Mm, que también soy muy fan, es algo que tiene una riqueza tremenda, así que me Acá, parece para yo acá explotarlo. en el libro de la Samen, aquí hay un capítulo que es de Juan Carlos, en el capítulo Sí, 10, así que ahí ya pueden también espiar. De paso pasó el chivo del librito que hicimos el año pasado con varios autores, entre ellos Juan. Muchísimas gracias y seguimos navegando con los cómics. por supuesto, bueno, por supuesto. Un abrazo a todos. bueno, chao, hasta luego. Adiós, Chao, gracias. gracias.